Un hombre compartió la desgarradora historia de cómo terminó su matrimonio de 20 años. El marido tenía el corazón roto, pero se tomó su tiempo para planear una venganza contra su mujer. Hola amistades, bienvenidos. Espero que disfruten el video. Si es así, no olviden dejarme un like, suscribirse y comentar. Muchas gracias. Un hombre de nombre José reveló cómo planeó vengarse de su mujer. El padre de 2 hijos compartió una historia sobre una vez que su esposa Carolina soltó un conejo en el patio, después de que él le aconsejara que no lo dejara libre en los arbustos. Resultó que un halcón vino y se llevó al conejo justo delante de sus hijos, que solo tenían 4 y 5 años. Los niños se asustaron por el incidente, y eso empañó la relación con su madre. El hombre reveló que los niños a veces llamaban a su madre asesina de conejos. Con el tiempo, el marido confesó a la familia lo que había hecho su mujer, lo que hizo que ella se enfadara. Pero con el tiempo, admitió que estaba equivocada y que debería haber escuchado a su marido. José dijo que intentó que los niños fueran más amables con su madre y les daba pequeños castigos por llamarla con ese sobrenombre tan feo, pero cada vez que se enfadaban con ella, resurgía. Después de que Carolina se disculpara, José sugirió que acudieran a un consejero matrimonial, pero su esposa insistió en que no pasaba nada con su unión. Como se llevaban bien, José decidió no insistir. Sin embargo, la felicidad de su matrimonio no duró mucho. La hija mayor del hombre acudió a él, diciendo que la situación del conejito no era la única razón por la que estaba enfadada con su madre. La niña tenía miedo de contárselo a su padre, pero tras tranquilizarla mucho, le reveló que un hombre había estado viniendo a casa cuando él trabajaba los fines de semana. La madre se refirió al hombre como su amigo especial y mantuvo a los niños en silencio con algunos sobornos. José se dio cuenta entonces de algunas cosas inusuales en el comportamiento de su mujer. Se dio cuenta de que estaba más irascible de lo habitual. Arremetía contra él e insultaba su aspecto, su carácter y su familia, antes de encerrarse en el dormitorio y empezar a llorar tan fuerte que toda la casa la oía. Cuando José evaluó estos cambios en su mujer, sospechó que la aventura podría haber tenido mucho que ver, pero también recordó que estos comportamientos eran similares a los que ella tenía cuando estaba embarazada de sus hijos. Así que el hombre se puso manos a la obra y compró cámaras. Las instaló por toda la casa y en un momento dado pensó que podría estar llevando las cosas demasiado lejos. Sin embargo, razonó que si se equivocaba con su mujer, las quitaría sin que nadie se enterara. Pero acabó enfrentándose a sus mayores temores. Una semana después de instalar las cámaras, tenía pruebas suficientes de la infidelidad de su mujer. Descubrió que el compañero sentimental de su mujer era un antiguo colega del que ella había sido mentora. Era una década más joven que la esposa de José. La madre de 2 hijos había dejado su trabajo para convertirse en ama de casa, tal y como habían acordado ella y su marido, pero seguía manteniendo una estrecha relación con su colega. José llevó las cosas más lejos y consiguió un rastreador GPS que escondió en el automóvil de su mujer. El hombre había confiado la situación a su hermana, y ella le confesó que ya tenía sus sospechas. Así que la hermana y su marido estaban más que dispuestos a ayudar a José a llegar al fondo del asunto. Al seguir el GPS, se dieron cuenta de que Carolina se alejaba de donde solía salir con sus amigos y quedó claro que iba a ver a su compañero sentimental. La hermana y el cuñado de José observaron a la mujer y vieron al hombre frotándole el vientre. José se puso furioso cuando vio las imágenes y empezó a tramar una venganza. Mintió a su mujer y le dijo que se iba de viaje de negocios. Su hermana accedió a llevarse a los niños, lo que dio a la esposa la oportunidad perfecta para traer a casa a su compañero sentimental. Pocas horas después de que el marido se fuera, la esposa llamó al hombre. Mientras José escuchaba y observaba a través de sus cámaras ocultas, oyó a los dos hablar del bebé que estaban esperando. Lo que más le enfureció fue cómo la esposa hablaba mal de él, diciendo que era un viejo y que solo estaba con él porque era estable económicamente. La esposa llegó a admitir que no era su primera aventura. Su compañero sentimental le preguntó qué haría con los hijos que compartía con su marido, y ella respondió, que se los quede él. La madre creía que a sus hijos les gustaba más su marido,
y ella estaba más ilusionada con su bebé de segunda oportunidad. El marido estaba consternado. Estaba convencido de que no era la misma mujer de la que se enamoró hace 20 años. Pero después de oír lo que dijo de él y de los niños, ya no podía seguir con ella. Estaba muy disgustado, dijo. José fue a un bufete de abogados y pidió el abogado más despiadado. Su venganza consistía en asegurarse de que su esposa no sacara nada de este divorcio. Al principio, el abogado que le presentaron se mostró escéptico sobre sus tácticas, pero después de enseñarle las imágenes de su mujer engañándolo, consiguió que se pusiera de acuerdo. Unas semanas después, su esposa recibió los papeles del divorcio. Se los entregó en mano el sheriff local. La esposa parecía asustada y no daba crédito a lo que veía cuando abrió el sobre. Estaba furiosa e intentó amenazar el trabajo y la reputación de su marido. Tras muchas idas y venidas, salió furiosa del dormitorio y volvió a encerrarse en él. Las cámaras que el marido había instalado previamente le permitieron ver cómo su mujer llamaba a la policía. Parecía histérica al teléfono, pero todo era una actuación. José la oyó decir que él la había golpeado. Pero como el marido tenía pruebas, esperó pacientemente a que llegara la policía. Cuando llegaron, estaban dispuestos a atacar a José, pero después de que él les mostrara las imágenes y se dieran cuenta de que ella no tenía marcas ni cicatrices en el cuerpo, decidieron que era a la esposa a quien iban a detener. La mujer empezó a llorar histéricamente, y José no podía creer que la mujer a la que una vez amó hiciera tanto por hacerle daño. La esposa volvió a la casa con su compañero sentimental para recoger el resto de sus pertenencias. Los niños llegaron a casa mientras ella empacaba, pero la madre no les prestó ninguna atención, ni siquiera después de que uno de los niños llorara llamándola. Al salir, cogió las fotos suyas y de José de la pared y las tiró al suelo. Después de todo lo ocurrido, José hizo pruebas de ADN a sus hijos y agradeció que ambos fueran suyos. Su esposa intentó demorar el divorcio, pero José tenía demasiadas pruebas como para no ganar. Al final, el padre obtuvo la custodia completa y la propiedad de su casa. Lo único que le quedó a Carolina fue un automóvil que él le compró. La mujer y su compañero sentimental se mudaron juntos después del divorcio, y José no podía estar más contento de ser un hombre libre.